Bienvenidos a esta inversión en la Gaceta de Honduras. Hoy vamos a desglosar la edición 36.906 del 2 de agosto de 2025. ¿Es un documento oficial? Sí, denso, pero lleno de pistas sobre decisiones clave. Nuestro objetivo, ir un poco más allá de la letra pequeña de decretos, acuerdos, avisos legales. Queremos entender qué significan realmente estos cambios. Hablamos de política comercial, de energía, de minería, incluso de contratos públicos. O sea, ¿qué nos dice todo esto sobre el rumbo del país? Exacto. No se trata solo de listar lo que salió publicado, sino de conectar los puntos. Vamos a ver ajustes que, responden a realidades del mercado interno, intentos de ordenar sectores que son bastante complejos y, claro, un vistazo a cómo se está moviendo el dinero público en contrataciones. Es un reflejo bastante fiel de la gestión gubernamental en acción, digamos. Pues entremos en materia entonces. Empecemos con economía, ¿te parece? Hay un acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Económico sobre aranceles al acero. Es el Acuerdo Ministerial 077-2025. ¿Qué está cambiando exactamente aquí? Bueno, lo que hace este acuerdo fundamentalmente es eliminar unas medidas de protección. Se llaman salvaguardias. Estas se habían impuesto hace unos años, en 2018 y 2019, a ciertos tipos de láminas de acero importadas. Esas salvaguardias eran básicamente un aumento temporal del impuesto de importación, lo que conocemos como el DAI, Derecho Arancelario a la Importación. Entiendo. Y esas medidas normalmente se ponen para proteger la industria local, ¿no? Si las quitan ahora, ¿significa que ya no hace falta esa protección? ¿O qué pasó? Y todos concluyen algo fundamental. En Honduras no se produce el acero galvanizado específico al que se aplicaban estas salvaguardias. O sea, se estaba protegiendo una industria que, al menos en esa fase particular del proceso, no existe en el país. Ah, claro. Suena lógico entonces eliminar un arancel si no hay, de hecho, nada que proteger localmente. Pero más allá de corregir esa situación puntual, ¿qué busca el gobierno con esto? ¿Hay una visión un poquito más amplia detrás? Definitivamente. El texto del acuerdo es bastante explícito. Menciona objetivos como fomentar un mercado más justo, más competitivo, también facilitar el acceso a materias primas para la industria, pensando en la transformación industrial, no solo en traer el producto final. Y claro, buscar precios más razonables para los consumidores y, muy importante, para el sector construcción, que usa muchísimo estos materiales. Además, se busca alinear todo esto con los compromisos dentro del mercado común centroamericano, el CRAC. En esencia, es un ajuste a la realidad productiva, sí, pero con la mira puesta en dinamizar ciertos sectores clave. Entendido. Entonces, para las empresas que importan estos aceros, pienso en constructoras, fabricantes de techos, de perfiles metálicos, ¿qué cambia en la práctica? ¿Les bajan los costos o cómo funciona? En teoría, sí. Deberían bajar los aranceles para varios tipos de laminados planos, algunos galvanizados, otros pintados, incluso algunas estructuras metálicas ya hechas, regresan a los niveles estándar del arancel centroamericano de importación, el ACI. Esto significa que algunos códigos arancelarios vuelven al 15%, otros bajan al 10% y varios, bastante importantes, quedan en 0%. Así que el impacto directo debería ser una reducción en el costo de importar estas materias primas. Claro. Ahora, queda por ver cómo y cuándo se traslada eso a los precios finales al consumidor o al constructor. Ya se notificó a aduanas y a la SIECA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, para que apliquen estos cambios. Interesante cómo un ajuste que parece técnico en aranceles puede tener esas ramificaciones económicas. Ahora, movámonos de los metales a los electrones. Hay un acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, la CREE. Es el acuerdo CREE 8525-2025. ¿Qué se regula aquí? Este acuerdo toca un punto muy específico del mercado eléctrico hondureño. Se trata del cobro por usar la red de distribución, lo que llamamos el peaje de distribución. Pero ojo, solo para los grandes consumidores, los que la ley llama consumidores calificados. Grandes consumidores. Sí, son aquellos con demandas muy altas de energía, por encima de los 5 megawatts. Pensemos en grandes fábricas, centros comerciales, ese tipo de usuarios. Ya. ¿Y cuál era el problema con este peaje para ellos? Parecería sencillo. Si usas la red de distribución del ENE, pagas el peaje, ¿no? La complicación viene porque algunos de estos grandes consumidores
Se conectan a la red eléctrica nacional, sí, pero lo hacen a través de líneas de media tensión que ellos mismos construyeron en su momento. Y estas líneas a menudo pasan por terrenos públicos, por vías públicas. Ah, Entonces surgía la duda. Si técnicamente están usando una línea privada para el último tramo de conexión, ¿deben pagar igual el peaje por usar la red de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la NE? yo veo por dónde va la complejidad. Un lío de propiedad y uso, ¿no? ¿Y qué resuelve el acuerdo entonces? Lo que hace es establecer una suspensión temporal, ojo, temporal, del cobro de ese peaje de distribución para estos consumidores calificados, pero con una condición clave. Siempre y cuando no estén usando físicamente la red del ENE para recibir su energía. Es decir, si su conexión es directa a través de su línea privada, desde, digamos, la red de transmisión u otra fuente de generación, y no usan los postes o cables de la ENE en la parte de distribución. Pero dice temporalmente. Me llama la atención eso. ¿Por qué no es definitivo si realmente no usan la red de la ENE? Suena un poco a patear el problema para adelante, quizás. Es una muy buena pregunta. La suspensión es por 36 meses, o sea, 3 años a partir de que se publicó en la Gaceta. La idea declarada en el acuerdo es dar tiempo para que se regularice la cesión de esas líneas privadas que pasan por vía pública, al ENE. O sea, que pasen a ser de la ENE. Exacto, que formalmente pasen a ser parte de la red pública. Es una medida transitoria, como dices, para intentar ordenar esa infraestructura un tanto híbrida que existe en el país. Ahora, si 3 años es tiempo suficiente para resolver esas transferencias de propiedad, de uso, de mantenimiento, bueno, eso está por verse. Podría ser que simplemente se posponga la discusión de fondo. Claro, porque transferir infraestructura eléctrica no debe ser ni rápido ni sencillo. Hay temas legales, técnicos, económicos. ¿Y qué pasa si la N considera que a pesar de que exista esa línea privada, sí se está usando su red de alguna forma indirecta o para respaldo, por ejemplo? El acuerdo protege esa posibilidad también. La NE mantiene intacto su derecho a reclamar el pago del peaje si considera y puede demostrar que el consumidor sí está utilizando sus redes de distribución. Para eso tiene que seguir un procedimiento formal ante el operador del sistema, el ODS, que es la entidad técnica que gestiona el mercado eléctrico. Se busca un equilibrio, ¿no? Por un lado, no cobrar si no hay uso directo de la red pública de distribución, pero por otro, asegurar el pago si sí lo hay. Todo esto, según el acuerdo, bajo la lógica de la Ley General de la Industria Eléctrica, la LGI, que busca la eficiencia y que el uso de las redes sea remunerado justamente. Es un intento de poner orden en una situación heredada bastante particular, la verdad. Entendido. Se intenta aclarar un punto gris. Bueno, pasamos de la infraestructura energética a la extracción de recursos naturales. Hay un acuerdo del Instituto Hondureño de Geología y Minas, el INEGEOMIN, es el SG65-2025, y este está enfocado en la minería a pequeña escala. ¿Qué se busca aquí? Así es. Este acuerdo lo que hace es crear formalmente una nueva estructura dentro del INEGEOMIN. Se llama la Coordinación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Usan la sigla MAPE. Y esta coordinación va a depender directamente de la dirección ejecutiva del instituto. Ajá. No es solo un cambio de nombre o de organigrama. Parece un intento de darle más peso y un enfoque más estructurado a este sector. La minería artesanal es un tema complejo en muchos países, ¿verdad? A menudo opera en la informalidad, con impactos sociales y ambientales que pueden ser significativos. ¿Por qué crear esta coordinación justo ahora? ¿Qué lo motiva? El propio acuerdo reconoce varias motivaciones importantes. Por un lado, reconoce explícitamente la importancia económica y social que tiene la MAPE, sobre todo en zonas rurales, para familias vulnerables. Es una realidad económica y social que no se puede simplemente ignorar. Claro. Y por otro lado, responde también a compromisos internacionales que Honduras ha adquirido. Menciona específicamente el Convenio de Minamata sobre mercurio. Ah, el del mercurio. Exacto, que obliga a los países a reducir y, eventualmente, eliminar el uso de mercurio en la minería de oro artesanal, que es donde más se usa. Y también lo vincula a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Integrar todo eso, lo social, lo económico, lo ambiental, los compromisos internacionales suena muy ambicioso. Crear una nueva unidad administrativa es una cosa,
Pero, ¿cómo esperan que esta coordinación MAPE realmente cambie algo en la práctica? Considerando que el sector es tan disperso, a veces opera al margen de la formalidad, ¿cómo se aterriza esto? Esa es la pregunta del millón, ¿no? El acuerdo identifica un problema interno que intentan resolver. Y es que, al parecer, varias unidades dentro del mismo Ingeomin ya venían trabajando temas relacionados con la MAPE. Mencionan la unidad específica de MAPE que ya existía, pero también la de género, la de capacitación, la de modernización, incluso proyectos específicos. O sea, muchas manos en el mismo plato. Podría decirse así. El resultado era, según el diagnóstico que hacen, una dispersión de esfuerzos y quizás falta de coherencia, de una visión unificada. Entonces, esta nueva coordinación busca ser como el eje central que articule todo esto. Su mandato es planificar de forma integrada, darle seguimiento a las acciones y asegurar que las políticas y las actividades vayan en la misma dirección. Vale, entiendo la lógica de centralizar. Pero entonces, ¿cuáles serían sus tareas concretas? ¿Qué le toca hacer día a día a esta nueva coordinación MAPE? Tiene una lista de funciones bastante amplia, detallada en el acuerdo. Por ejemplo, debe coordinar la planificación anual de todo lo relacionado con MAPE en el instituto, basándose en la política minera nacional. Debe integrar las agendas de trabajo de las distintas unidades internas que tocan el tema. También tiene que proponer rediseños de procesos administrativos para que sean más ágiles y accesibles para los mineros artesanales. Eso es importante, la agilidad. ¿Sí? Y proponer guías técnicas sobre buenas prácticas mineras y ambientales. Identificar qué capacitación necesitan los mineros, pero también el personal del instituto y de las municipalidades que tienen relación con ellos. Además, será el enlace oficial con otras instituciones del Estado y, clave también, con la cooperación internacional que apoya al sector MAPE. Y, crucialmente, se le encarga sistematizar información sobre la MAPE, cuántos son, dónde están, qué necesitan, y promover activamente la transición hacia tecnologías más limpias y la eliminación progresiva del mercurio. O sea, un rol muy activo. Muy activo. Si lo vemos en perspectiva, es un intento claro de pasar de acciones quizá aisladas o descoordinadas a una gestión más estratégica, más ordenada de la MAPE en Honduras. El desafío, por supuesto, será enorme. Que esta coordinación tenga los recursos necesarios, la autoridad real dentro del instituto y la capacidad técnica para influir de verdad en un sector tan complejo y con tantas inercias históricas. Sin duda. El papel dice una cosa, la realidad en el campo dirá otra. Un desafío considerable, sí, señor. Bueno, dejemos los acuerdos específicos por un momento y echemos un vistazo a la última sección relevante que solemos revisar en la Gaceta, la sección B, la de los avisos legales. Suele ser un reflejo interesante de la actividad contractual del Estado, ¿no? Como ver en qué se está gastando. Efectivamente, es como asomarse a la chequera del gobierno, o mejor dicho, a su lista de compras pendientes. Vemos una larga lista de licitaciones y concursos públicos. Es la maquinaria administrativa en marcha, comprando bienes, contratando servicios y obras. El día a día del funcionamiento estatal. ¿Y qué tipo de cosas se están licitando en esta edición? ¿Hay algo que llame particularmente la atención o que nos dé una idea de las prioridades actuales del gobierno? Pues mira, la variedad es enorme, lo que muestra la amplitud de las operaciones del Estado. Hay cosas muy diversas. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Deportes, CONDEPOR, está buscando desde contratar transporte para llevar atletas a competir fuera del país hasta comprar implementos deportivos y hacer mejoras en instalaciones como la piscina olímpica. Necesidades operativas. Exacto. La Universidad Nacional de Agricultura necesita un generador eléctrico para su comedor. La Secretaría de Educación requiere servicios de impresión y logística para distribuir materiales de evaluaciones. Son necesidades operativas bastante concretas. Ya. Y luego están las contrataciones que podríamos llamar más estratégicas o de mayor envergadura. Vemos al Cuerpo de Bomberos necesitando repuestos para sus vehículos de emergencia a nivel nacional, lo cual es crítico para su operatividad. El Instituto de la Propiedad comprando materiales para su imprenta, algo esencial para la emisión de documentos oficiales. Y destaca, por ejemplo, una licitación internacional que lanza CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. ¿Para qué?
para implementar el Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos, lo que se conoce como CIRT o CSIRT. Esto señala una inversión importante en ciberseguridad a nivel nacional. Eso es relevante hoy en día. Muy relevante. El Poder Judicial también está activo. Busca mobiliario y además modifica una licitación anterior para el diseño de su nuevo edificio en Tegucigalpa. Incluso se busca un auditor interno para el Centro de Cultura Garífuna. O sea, abarca muchos ámbitos. Es un espectro muy amplio, ¿sí? Desde lo más básico y operativo hasta lo altamente tecnológico como la ciberseguridad. Y supongo que también habrá muchos proyectos de infraestructura, ¿verdad? Eso suele mover bastante presupuesto. Definitivamente. La Secretaría de Infraestructura y Transporte, la CIT, tiene varios avisos importantes en esta gaceta. Hay licitaciones para el mantenimiento de carreteras clave. Por ejemplo, la que va de La Ceiba a Puerto Castilla, en la costa norte, o la que conecta Choluteca con San Marcos de Colón en la zona sur. También hay proyectos de pavimentación en varios departamentos: Colón, Olancho y en el Valle de Sula, en Cortés. Obras viales. Sí, bastantes. Incluso se licita la señalización vial en la ruta que va entre Ciguatepeque y La Esperanza. Y, lógicamente, junto a cada una de estas obras de construcción o mantenimiento, se licita también el contrato para la supervisión de la obra, que es otro componente importante y otro contrato significativo. Entonces, si juntamos todas estas piezas que hemos ido comentando, los ajustes arancelarios al acero, las regulaciones en energía para grandes consumidores, el intento de reorganizar la minería artesanal y esta avalancha de licitaciones, ¿qué panorama general nos dibuja esta Gaceta del 2 de agosto? Pues nos muestra un gobierno activo, o al menos una administración pública activa en varios frentes simultáneamente. Por un lado, ajustando regulaciones económicas y sectoriales. Vemos que intenta responder a realidades del mercado, como en el caso del acero, donde no había producción local. O intenta abordar complejidades operativas y cumplir compromisos internacionales, como parece ser el caso con la regulación de energía y la nueva coordinación para la minería artesanal. Y por el otro lado, Por el otro lado, vemos la ejecución presupuestaria en pleno desarrollo, a través de las contrataciones públicas. Es la administración funcionando en su día a día, invirtiendo, o al menos licitando inversiones, en áreas tan diversas como infraestructura vial, tecnología y ciberseguridad, educación, cultura, deporte. Y claro, no hay que olvidar que cada una de estas licitaciones representa una oportunidad de negocio para el sector privado, para las empresas proveedoras de bienes y servicios. Hemos recorrido entonces varios puntos neurálgicos de esta Gaceta. Ajustes en aranceles que buscan, al menos en el papel, mayor competitividad para ciertos sectores. Precisiones en el sector energético que intentan aclarar reglas para grandes jugadores, aunque con esa temporalidad que genera dudas. Un esfuerzo por darle una estructura más formal y ojalá más efectiva a la gestión de la minería artesanal. Y una ventana muy clara a la intensa actividad de compras y contrataciones del Estado. Ciertamente, los acuerdos reflejan esa constante necesidad que tienen los gobiernos de adaptar las normas, a veces por cambios en el entorno económico, otras por desafíos operativos internos o por presiones externas como los convenios internacionales. Es una dinámica continua. Ajá. Y las licitaciones, por su parte, son quizás la manifestación más concreta de las prioridades de gasto y los planes de inversión del gobierno. Son el día a día de la ejecución presupuestaria, donde se ve en qué se gasta el dinero. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Que va un poco más allá de lo que está escrito en el papel oficial. ¿Cómo se traducirá todo esto en la realidad cotidiana? La eliminación de aranceles al acero sin producción local, bueno, parece sensata en teoría, pero ¿veremos realmente una baja en los costos de construcción que llegue al ciudadano? Buena pregunta. La Coordinación para la Minería Artesanal tiene buenas intenciones declaradas, pero ¿logrará superar los desafíos históricos de informalidad, de uso de mercurio, de falta de acceso a crédito y tecnología? Y todas estas obras viales que se están licitando ahora,
¿Se ejecutarán con la calidad adecuada, en los plazos previstos, sin sobrecostos? Es la eterna pregunta, ¿verdad? La brecha entre la política formulada, la intención plasmada en un documento oficial como la Gaceta, y el impacto real en la calle, en la economía, en la vida de la gente, queda, como siempre decimos, estar atentos, observar cómo estas decisiones administrativas y estas inversiones se materializan o quizás no, en beneficios tangibles para la economía y la sociedad hondureña en los próximos meses y años. La Gaceta marca un punto de partida, un anuncio de intenciones, pero la verdadera historia, como bien dices, se escribe en la implementación, en la ejecución.